Hola amigos, bienvenidos una vez más a Alma Viva. Hoy quiero hablarles de algo que muchos de ustedes han sentido en algún momento de su vida, una sensación profunda que no se puede explicar con palabras sencillas, una inquietud silenciosa que habita en el pecho y que susurra al corazón una sola pregunta: ¿por qué siento que no pertenezco a este mundo? Si alguna vez te has sentido así, si has caminado por la vida sintiendo que hay algo diferente en ti, algo que no encaja con el resto, entonces esta historia es para ti. Antes de continuar, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo ahora mismo, y si este mensaje resuena en tu alma, regálanos un like, porque cada gesto de apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de esperanza y transformación. La historia que les voy a contar hoy comienza en un pequeño pueblo en las montañas, un lugar donde las casas se aferran a las laderas como si tuvieran miedo de resbalar hacia el valle, donde el aire huele a tierra mojada y a leña quemándose en las chimeneas. Ahí vivía una mujer llamada Lucía, una mujer de 32 años que trabajaba en una pequeña librería del centro del pueblo. Desde niña, Lucía había sentido que algo en ella no encajaba, como si su alma hubiera sido tallada con un cincel diferente al que habían usado con los demás. Mientras las otras niñas jugaban a las muñecas y hablaban de sus películas favoritas, ella se quedaba sentada bajo el árbol del patio de la escuela, mirando el cielo y preguntándose si en algún lugar del universo había alguien más que se sintiera como ella. No era tristeza lo que sentía, no exactamente. Era más bien una nostalgia de algo que nunca había conocido, una sensación de estar de visita en un lugar que no era su hogar verdadero. Los demás no lo entendían. Su madre le decía que dejara de pensar tanto, que saliera más, que hiciera amigos, que se divirtiera como cualquier chica de su edad. Pero Lucía no podía. Cada vez que intentaba encajar, cada vez que forzaba una sonrisa en reuniones sociales o fingía interés en conversaciones superficiales, sentía que se traicionaba a sí misma, como si estuviera viviendo una vida que no le pertenecía. Con los años, aprendió a vivir con esa sensación, a cargarla como quien carga una piedra en el bolsillo, algo pesado pero familiar. Lucía trabajaba en la librería de don Rafael, un hombre mayor de cabello blanco y ojos cansados que había dedicado toda su vida a los libros. La librería era un refugio para ella, un lugar donde podía perderse entre las páginas de historias ajenas y olvidarse por un momento de su propia extrañeza. Le gustaban especialmente los libros viejos, esos que tenían las esquinas desgastadas y el olor a tiempo atrapado entre sus hojas. Había algo en ellos que le hablaba de otras épocas, de otros mundos, de una forma de vivir que ya no existía pero que ella sentía profundamente familiar. A veces, cuando no había clientes, se sentaba en el rincón más alejado de la tienda y leía sobre filosofía, espiritualidad, sobre almas que viajaban a través del tiempo, sobre personas que sentían que habían vivido antes. Una tarde de noviembre, cuando la lluvia golpeaba los cristales de la librería con furia y el viento silbaba entre las calles estrechas del pueblo, entró una mujer que Lucía nunca había visto antes. Era mayor, tal vez de unos 60 años, con el cabello recogido en una trenza plateada y ojos que brillaban con una luz extraña, como si guardaran secretos antiguos. La mujer no dijo nada al principio, simplemente caminó por la tienda con pasos lentos, tocando los lomos de los libros con los dedos como si estuviera saludándolos uno por uno. Lucía la observaba desde detrás del mostrador, sintiendo una conexión inexplicable con esa desconocida, como si la conociera de algún lugar que no podía recordar. Finalmente, la mujer se acercó al mostrador con un libro viejo en las manos, uno que Lucía no recordaba haber visto nunca en la tienda. El título decía: Almas antiguas, el viaje de los espíritus a través del tiempo. La mujer la miró directamente a los ojos y sonrió con una suavidad que hizo que Lucía sintiera un nudo en la garganta. Este libro es para ti, le dijo la mujer con voz suave pero firme. No es casualidad que esté aquí, ni que yo haya venido hoy. Lucía, confundida pero intrigada, tomó el libro entre sus manos y sintió un cosquilleo extraño en los dedos, como si el libro estuviera vivo. ¿Cómo sabe que es para mí?, preguntó Lucía con voz temblorosa. La mujer sonrió de nuevo. Porque llevas toda tu vida buscando respuestas, y este libro tiene algunas de ellas. Eres un alma vieja, niña. Por eso te sientes así. Lucía se quedó sin palabras. Alma vieja. Esas dos palabras resonaron en su pecho como un eco que venía de lejos, de un lugar profundo que ella desconocía pero que al mismo tiempo le resultaba familiar. La mujer pagó por el libro, aunque Lucía intentó decirle que se lo llevara sin coste alguno, pero la mujer insistió, dejó unas monedas sobre el mostrador y antes de irse, se detuvo en la puerta y miró a Lucía una última vez. No estás sola, le dijo. Nunca lo has estado. Solo has olvidado de dónde vienes. Y con esas palabras, desapareció en la lluvia, dejando a Lucía con el libro entre las manos y 1.000.000 de preguntas en la cabeza. Esa noche, Lucía no pudo dormir.
Se quedó despierta en su pequeño apartamento, sentada junto a la ventana con el libro abierto sobre su regazo, leyendo cada palabra como si fuera agua en medio del desierto. El libro hablaba de almas que habían vivido muchas vidas, de espíritus que habían caminado por la tierra en diferentes épocas, en diferentes cuerpos, acumulando sabiduría, dolor, amor y aprendizaje a lo largo de los siglos. Hablaba de cómo algunas almas, después de muchas reencarnaciones, desarrollaban una madurez espiritual que las hacía sentir fuera de lugar en el mundo moderno, como si hubieran nacido en el tiempo equivocado. Estas almas, llamadas almas viejas, tenían características muy particulares, preferían la soledad a las multitudes, buscaban significado en todo, sentían una empatía profunda por los demás, tenían una intuición muy desarrollada y, sobre todo, vivían con una nostalgia constante de algo que no podían nombrar. Lucía sintió que cada página del libro estaba hablando directamente de ella, describiendo con precisión lo que había sentido durante toda su vida sin poder ponerlo en palabras. Leyó sobre cómo las almas viejas no se preocupaban por las cosas materiales, cómo encontraban su felicidad en experiencias internas en lugar de reconocimientos externos, cómo a menudo se sentían más cómodas con personas mayores o más jóvenes que con gente de su propia edad porque su nivel de madurez no encajaba con el de sus contemporáneos. Leyó sobre cómo estas almas tenían una conexión profunda con lo espiritual, cómo meditaban sin saber que estaban meditando, cómo analizaban constantemente el mundo a su alrededor buscando significados ocultos, cómo descifrar a las personas con una sola mirada y cómo su instinto rara vez fallaba. Pero lo que más impactó a Lucía fue un párrafo que hablaba sobre el propósito de las almas viejas en la tierra. Decía que estas almas no estaban aquí por casualidad, que habían elegido regresar una vez más para cumplir una misión específica, servir de luz en medio de la oscuridad, ser pilares de apoyo para quienes los rodeaban, enseñar con su ejemplo, amar incondicionalmente y recordarle al mundo que hay algo más allá de lo material, algo más allá de lo visible. Las almas viejas eran como faros en medio de la tormenta, guías silenciosas que ayudaban a otros a encontrar su camino sin siquiera darse cuenta de que lo estaban haciendo. Lucía cerró el libro con lágrimas en los ojos. Por primera vez en su vida, sentía que alguien la entendía, que no estaba loca, que no estaba rota, que simplemente era diferente por una razón. Los días siguientes fueron diferentes para Lucía. Empezó a observar su vida con nuevos ojos, a entender que su sensación de no pertenecer no era una maldición sino una señal, una pista de que su alma había recorrido un camino largo antes de llegar a este cuerpo, a este tiempo. Empezó a recordar cosas extrañas, pequeños detalles de su infancia que ahora cobraban sentido. Recordó cómo siempre le había fascinado la música de otras épocas, cómo se sentía atraída por estilos de ropa que no eran de su tiempo, cómo a veces miraba fotografías antiguas y sentía una nostalgia inexplicable, como si estuviera recordando algo que nunca había vivido en esta vida. Recordó cómo desde pequeña había tenido sueños vívidos, sueños en los que caminaba por lugares que no conocía pero que le resultaban familiares, en los que hablaba idiomas que nunca había estudiado, en los que era otra persona pero al mismo tiempo seguía siendo ella. Una tarde, mientras organizaba los libros en la librería, Lucía sintió una presencia detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a una joven de unos 17 años, con los ojos rojos de llorar y una expresión de profunda tristeza en el rostro. La chica se acercó tímidamente y le preguntó si tenían algún libro sobre espiritualidad, sobre cómo encontrar sentido en la vida cuando todo parece vacío. Lucía reconoció esa mirada, esa sensación de estar perdida en un mundo que no entiende. Era la misma mirada que ella había visto en el espejo durante años. Sin pensarlo demasiado, Lucía le entregó el libro que la mujer desconocida le había dado semanas atrás. «Lee esto», le dijo con una sonrisa suave. «Te va a ayudar a entender muchas cosas sobre ti misma». La chica tomó el libro con manos temblorosas y, al leer el título, sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. «¿Crees que sea posible?», preguntó la joven. «¿Crees que realmente haya almas que han vivido antes, que por eso nos sentimos tan fuera de lugar?» Lucía asintió lentamente. «No solo lo creo», respondió. «Lo sé. Porque yo también soy una de ellas». La joven la miró con asombro y gratitud, y Lucía vio en sus ojos el mismo alivio que ella había sentido cuando la mujer de la trenza plateada le había hablado por primera vez. Antes de irse, la chica abrazó a Lucía con fuerza, como si hubiera encontrado a alguien que finalmente la entendía, y susurró un «gracias» que salía desde lo más profundo de su corazón. Esa noche, Lucía se sentó en su apartamento y empezó a escribir. No sabía muy bien qué estaba escribiendo al principio, solo dejaba que las palabras fluyeran desde algún lugar profundo dentro de ella, como si alguien más estuviera guiando su mano. Escribió sobre su vida, sobre su sensación de no pertenecer, sobre los momentos en los que había sentido que estaba viviendo una vida que no era suya. Escribió sobre la soledad, sobre cómo había aprendido a estar sola sin sentirse sola,
sobre cómo había encontrado consuelo en los libros, en la naturaleza, en los momentos de silencio que los demás encontraban incómodos pero que para ella eran sagrados. Escribió sobre la búsqueda, sobre cómo toda su vida había estado buscando algo sin saber qué era, y sobre cómo finalmente había encontrado una respuesta que, aunque no explicaba todo, le daba paz. Pasaron los meses y Lucía continuó trabajando en la librería, pero algo en ella había cambiado profundamente. Ya no se sentía fuera de lugar, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado su forma de verlo. Entendió que su sensación de no pertenecer no significaba que no tuviera un lugar en este mundo, sino que su lugar era diferente, más profundo, más silencioso. Entendió que su misión no era encajar, sino ser exactamente quien era, porque al hacerlo, daba permiso a otros para hacer lo mismo. Empezó a ver su sensibilidad como un don en lugar de una carga, su necesidad de soledad como una forma de recargar su energía espiritual, su empatía profunda como una herramienta para ayudar a otros, su intuición como una brújula que la guiaba hacia donde debía estar. Un día, mientras cerraba la librería al final de la tarde, Lucía vio a la mujer de la trenza plateada caminando por la calle. Su corazón dio un salto y corrió hacia ella, llamándola a gritos. La mujer se detuvo y sonrió al verla acercarse. Sabía que volveríamos a encontrarnos, dijo la mujer con esa misma suavidad en la voz. Lucía le agradeció por el libro, le contó cómo había cambiado su vida, cómo finalmente había entendido quién era y por qué sentía lo que sentía. La mujer escuchó con atención y luego le dijo algo que Lucía nunca olvidaría: el despertar de un alma vieja es un proceso solitario pero necesario. Cuando finalmente entiendes quién eres, tu vida se convierte en un faro para otros que están buscando lo mismo. No estás aquí para ser como los demás, estás aquí para recordarles que hay otra forma de vivir, una forma más consciente, más amorosa, más conectada con lo divino. Lucía sintió que esas palabras sellaban algo dentro de ella, como si fueran la confirmación que había estado esperando toda su vida. La mujer le dijo que había muchas almas viejas en el mundo, más de las que se imaginaba, pero que la mayoría vivían sin saberlo, sintiéndose extrañas, fuera de lugar, incomprendidas. Tu tarea ahora, continuó la mujer, es ayudar a esas almas a despertar, a entender que no están rotas, que no están solas, que son parte de algo mucho más grande. Lucía sintió, sintiendo en su pecho una certeza absoluta de que ese era su propósito, la razón por la que había regresado a este mundo una vez más. Desde ese día, Lucía empezó a compartir su historia con otros. Comenzó un pequeño grupo de lectura y reflexión en la librería, donde personas de todas las edades se reunían una vez a la semana para hablar sobre espiritualidad, sobre el alma, sobre esa sensación de no pertenecer que muchos compartían pero que rara vez se atrevían a expresar en voz alta. El grupo creció lentamente pero con firmeza, atrayendo a personas que habían pasado años sintiéndose incomprendidas, personas que habían creído que estaban locas o que había algo mal en ellas. En esas reuniones, Lucía les hablaba sobre las almas viejas, sobre las características que las identificaban, sobre cómo su sensibilidad no era una debilidad sino una fortaleza, sobre cómo su necesidad de buscar significado en todo era una señal de su madurez espiritual. Les contaba sobre cómo las almas viejas tienen una conexión profunda con lo espiritual, cómo a menudo se sienten atraídas por la meditación, por la naturaleza, por el silencio, por todo aquello que les permite conectarse con algo más grande que ellas mismas. Les explicaba que estas almas no se conforman con respuestas simples, que necesitan profundizar, cuestionar, analizar, porque su espíritu ha vivido lo suficiente como para saber que las cosas no son siempre lo que parecen. Les recordaba que su empatía, esa capacidad de sentir el dolor ajeno como si fuera propio, era un regalo, una forma de amor incondicional que el mundo necesitaba desesperadamente. Y les decía que su instinto, esa voz interior que les susurraba verdades sin necesidad de pruebas, era la memoria de todas sus vidas anteriores guiándolos en esta. Pero lo más importante que Lucía compartía en esas reuniones era que ser un alma vieja no significaba estar condenado a sentirse fuera de lugar para siempre. Al contrario, significaba que había llegado el momento de recordar, de despertar, de abrazar esa diferencia y convertirla en una fuerza para el bien. Les decía que cada uno de ellos había elegido estar aquí, en este tiempo, en este mundo tan convulsionado y difícil, porque su luz era necesaria precisamente ahora. Les recordaba que no estaban aquí para encajar, sino para transformar, para elevar, para recordarle a la humanidad que hay algo más allá de lo material, más allá del ego, más allá del miedo. En una de esas reuniones, un hombre mayor de unos 70 años, que había permanecido en silencio durante semanas, finalmente habló. Con voz quebrada por la emoción, contó que durante toda su vida había sentido que no pertenecía a ningún lugar, que siempre había sido el raro, el diferente, el que pensaba demasiado y sentía demasiado. Contó que había intentado encajar durante décadas, que se había casado, había tenido hijos, había trabajado en empleos que odiaba, todo para sentirse normal,
pero que por dentro siempre había sabido que estaba viviendo una mentira. Ahora, a mis 70 años, dijo con lágrimas rodando por sus mejillas, finalmente entiendo por qué. Finalmente sé que no estoy loco, que no estoy roto. Y aunque me queda poco tiempo en este mundo, al menos moriré sabiendo quién soy de verdad. El grupo entero se conmovió con sus palabras, y Lucía sintió que ese momento era exactamente la razón por la que había despertado, la razón por la que la mujer de la trenza plateada había entrado en su vida, la razón por la que había encontrado ese libro. No se trataba solo de ella, nunca se había tratado solo de ella. Se trataba de todas esas almas que caminaban por el mundo sintiéndose perdidas, esperando que alguien les dijera que no estaban solas, que había una explicación para lo que sentían, que había un propósito detrás de su dolor. Lucía se dio cuenta de que cada persona que llegaba a esas reuniones era una confirmación de que estaba cumpliendo su misión, de que estaba honrando el pacto que su alma había hecho antes de nacer en este cuerpo. Con el tiempo, las historias empezaron a multiplicarse. Personas del grupo comenzaron a compartir experiencias extraordinarias, momentos en los que habían sentido la presencia de algo divino guiándolos, momentos en los que habían rezado y sus oraciones habían sido respondidas de formas inesperadas, momentos en los que habían sentido que no estaban solos incluso cuando físicamente lo estaban. Una mujer contó que después de asistir a las reuniones, había empezado a tener sueños muy vívidos en los que veía escenas de otras épocas, y que en esos sueños siempre había alguien que le decía, recuerda quién eres, recuerda por qué viniste. Otro hombre contó que desde niño había tenido la capacidad de saber cosas sobre las personas sin que ellas se lo dijeran, y que siempre había pensado que era algo malo, algo que debía ocultar, pero que ahora entendía que era un don, una forma en la que su alma se comunicaba con el mundo. Lucía escuchaba cada historia con profunda gratitud, sabiendo que cada testimonio era una pieza del rompecabezas, una confirmación de que lo que estaban descubriendo juntos era real y verdadero. Y en el centro de todo, siempre estaba la misma pregunta: ¿por qué siento que no pertenezco a este mundo? Y la respuesta que emergía una y otra vez era: porque tu alma no es de este mundo, pero ha elegido estar aquí para recordarle al mundo quién es en realidad. Esa respuesta no era fácil de aceptar, porque implicaba una responsabilidad enorme, implicaba vivir de forma diferente, implicaba renunciar a la comodidad de seguir a la multitud y atreverse a caminar un sendero propio. Pero para quienes finalmente la aceptaban, esa respuesta traía una paz profunda, una sensación de haber encontrado el hogar que siempre habían estado buscando, no en un lugar externo, sino dentro de sí mismos. Una noche de invierno, cuando la nieve cubría las calles del pueblo y el silencio lo envolvía todo como un manto blanco, Lucía se sentó frente a la ventana de su apartamento con una taza de té caliente entre las manos. Miraba los copos de nieve caer lentamente, cada uno único, cada uno perfecto en su forma, y pensaba en todas las almas que había conocido en los últimos meses, todas esas personas que habían llegado a su vida buscando respuestas. Pensaba en la joven de 17 años que ahora sonreía más, que había dejado de sentirse sola porque finalmente entendía que su diferencia era su regalo. Pensaba en el hombre de 70 años que había dicho que ahora podía morir en paz sabiendo quién era. Pensaba en todas las historias de transformación, de despertar, de almas que finalmente recordaban su verdadera naturaleza. Y mientras pensaba en todo esto, Lucía sintió una presencia a su lado, aunque estaba físicamente sola en la habitación. Era una sensación cálida, amorosa, como si alguien invisible estuviera sentado junto a ella, acompañándola en silencio. Cerró los ojos y permitió que esa presencia la envolviera, y en su mente escuchó una voz suave que le decía: hija mía, nunca has estado sola. Siempre he caminado contigo, incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando sentías que no tenías a nadie. Tu sensación de no pertenecer a este mundo es real, porque tu espíritu viene de mí, y hacia mí regresarás cuando tu misión aquí termine. Pero mientras estés aquí, tu tarea es recordarles a otros que ellos también vienen de mí, que ellos también son almas eternas viviendo una experiencia temporal. Lucía abrió los ojos con lágrimas rodando por sus mejillas, sintiendo en su corazón una certeza absoluta de que acababa de escuchar la voz de Dios, esa presencia amorosa que siempre había estado ahí pero que ella no había sabido reconocer hasta ahora. Entendió que su sensación de no pertenecer nunca había sido un error, nunca había sido una señal de que algo estaba mal en ella. Era, en cambio, una señal de que su alma recordaba su origen divino, que recordaba que este mundo no era su hogar definitivo sino una escuela, un lugar de aprendizaje, un espacio donde había venido a cumplir una misión específica. Y esa misión era simple pero profunda: vivir desde el amor, servir desde la humildad, guiar desde el ejemplo, y recordarle a otros que ellos también eran almas eternas, que ellos también tenían un propósito, que ellos también eran amados incondicionalmente por algo mucho más grande que ellos mismos. Los meses se convirtieron en años, y el pequeño grupo de reflexión de Lucía creció hasta convertirse en una comunidad vibrante de almas despiertas,
de personas que habían dejado de sentirse fuera de lugar porque finalmente habían encontrado su lugar, no en el mundo externo sino en su mundo interno. La librería de Don Rafael se convirtió en un santuario para quienes buscaban respuestas espirituales, un lugar donde las personas sabían que serían recibidas sin juicio, donde sus preguntas serían honradas, donde su dolor sería comprendido. Don Rafael, que ya era muy mayor, le dijo a Lucía un día que nunca había visto la librería tan viva, tan llena de propósito, y que estaba seguro de que cuando él partiera, ella sería la persona indicada para continuar con el legado. Y efectivamente, cuando don Rafael falleció unos años después, dejó la librería en manos de Lucía, quien la transformó en algo más que un simple negocio. La convirtió en un centro de sanación espiritual, un lugar donde se organizaban talleres sobre meditación, sobre conexión con el alma, sobre cómo vivir una vida más consciente y significativa. La convirtió en un faro de luz en medio de un mundo cada vez más caótico, un recordatorio constante de que hay algo más allá de lo material, algo más allá del ruido, algo más allá de la prisa constante en la que la mayoría de las personas vivían atrapadas. Lucía nunca volvió a ver a la mujer de la trenza plateada, pero sabía que no era necesario. Esa mujer había cumplido su propósito al entregarle el libro que cambió su vida, y ahora Lucía estaba cumpliendo el suyo al hacer lo mismo por otros. Entendió que así funcionaba la cadena de almas viejas, cada una despertando a la siguiente, cada una sirviendo de puente para que otros recordaran quiénes eran en realidad. Y en ese proceso, Lucía descubrió algo hermoso, que al ayudar a otros a encontrarse a sí mismos, ella se encontraba más profundamente a sí misma también. Que al compartir su luz, su propia luz se hacía más brillante. Que al amar sin condiciones, recibía un amor que no venía de las personas sino de algo mucho más profundo, de esa presencia divina que nunca la había abandonado. Una tarde de primavera, mientras organizaba libros en la estantería, entró una niña de unos 10 años acompañada de su madre. La niña tenía esa misma mirada que Lucía había visto tantas veces, esa mirada de quien se siente diferente, fuera de lugar, incomprendida. La madre le explicó a Lucía que su hija no tenía amigos, que prefería estar sola leyendo o dibujando, que los otros niños la encontraban rara y que ella estaba preocupada porque temía que su hija sufriera de depresión. Lucía se arrodilló frente a la niña, la miró a los ojos con ternura y le preguntó, ¿te sientes como si no pertenecieras a este mundo? La niña asintió lentamente, sorprendida de que alguien pudiera entenderla tan rápidamente. Lucía sonrió y le dijo, no hay nada malo en ti, pequeña. Lo que sientes es real, pero no significa que no tengas un lugar aquí. Significa que tu alma es especial, que has venido a este mundo con un propósito importante, y que mientras creces, vas a descubrir cuál es ese propósito. Por ahora, solo necesitas saber que no estás sola, que hay muchas personas como tú, y que lo que te hace diferente es exactamente lo que te hace maravillosa. La niña la miró con ojos llenos de lágrimas y luego la abrazó con fuerza, como si acabara de encontrar a alguien que finalmente la entendía. La madre también lloraba, agradeciendo a Lucía por las palabras que ella misma no había sabido darle a su hija. Ese encuentro le recordó a Lucía por qué seguía haciendo lo que hacía, porque su misión era tan importante. Cada alma que despertaba, cada persona que dejaba de sentirse rota y empezaba a verse como completa, cada niño que crecía sabiendo que su diferencia era un don y no una maldición, era una victoria contra la oscuridad, era una luz más en el mundo. Y Lucía sabía que su trabajo no terminaría con esta vida, que probablemente regresaría una y otra vez, en diferentes cuerpos, en diferentes tiempos, siempre con la misma misión, recordarle a las almas perdidas que no están perdidas, que solo han olvidado quiénes son, y que cuando finalmente recuerdan, todo cambia. En las noches silenciosas, cuando la librería estaba cerrada y Lucía se quedaba sola entre los libros, a menudo rezaba. No rezaba pidiendo cosas materiales, no rezaba por fama o reconocimiento. Rezaba dando gracias por haber despertado, por haber encontrado su propósito, por poder servir a otros en su camino. Rezaba por todas las almas viejas que aún no sabían que lo eran, que seguían sintiendo que no pertenecían pero que no tenían respuestas, que vivían en dolor sin saber que ese dolor era una señal, una llamada a despertar. Y rezaba por el mundo entero, pidiendo que más y más almas despertaran, que más y más personas recordaran su naturaleza divina, porque sabía que solo así, con un despertar colectivo, la humanidad podría sanar y transformarse. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano al pueblo, Lucía encontró un claro donde la luz del sol se filtraba entre los árboles creando un espectáculo de rayos dorados que danzaban sobre el suelo cubierto de hojas. Se sentó en una roca grande y cerró los ojos, respirando profundamente el aire fresco del bosque, sintiendo la tierra bajo sus pies, escuchando el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las ramas. En ese momento de perfecta quietud, sintió que no era solo Lucía, la mujer de 30 y tantos años que trabajaba en una librería. Sintió que era algo mucho más grande, algo eterno,
algo que había existido antes de este cuerpo y que existiría después. Sintió que era un alma vieja, sí, pero también sintió que era parte de Dios mismo, una chispa de luz divina viviendo una experiencia humana. Y en ese momento de claridad absoluta, entendió la respuesta final a la pregunta que la había atormentado durante toda su vida: ¿por qué siento que no pertenezco a este mundo? La respuesta era simple y profunda a la vez, porque en realidad perteneces a algo mucho más grande, algo eterno, algo divino. Este mundo es solo una parada en un viaje mucho más largo, y tu sensación de no pertenecer es el recuerdo de tu alma de ese viaje, de todas las vidas que has vivido, de todos los lugares por los que has pasado, de todo el amor que has dado y recibido a lo largo de eones. No estás fuera de lugar, simplemente estás recordando que tu verdadero hogar no está aquí, sino en el corazón de Dios, y que cuando tu misión aquí termine, regresarás a ese hogar con todas las experiencias, todo el aprendizaje, todo el amor que hayas acumulado en esta vida. Esa revelación trajo a Lucía una paz que nunca había conocido antes, una paz que no dependía de circunstancias externas, que no se veía afectada por el caos del mundo, que permanecía constante sin importar lo que sucediera a su alrededor. Era la paz de saber quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Era la paz de haber encontrado su propósito y estar viviéndolo cada día. Era la paz de sentirse amada incondicionalmente por algo más grande que ella misma. Y esa paz se convirtió en su regalo más preciado, algo que compartía con todos los que llegaban a su vida buscando respuestas. Los años pasaron y Lucía envejeció con gracia, pero su espíritu permanecía joven, vibrante, lleno de vida. La librería se convirtió en un lugar legendario en la región, un sitio al que personas de pueblos lejanos viajaban para encontrar consuelo, para buscar respuestas, para sentirse comprendidas. Lucía había escrito varios libros sobre su experiencia, sobre el despertar de las almas viejas, sobre cómo vivir una vida espiritual en un mundo material, y esos libros habían tocado miles de corazones alrededor del mundo. Recibía cartas constantemente de personas que le agradecían por haberles ayudado a entender por qué se sentían diferentes, por haberles dado palabras para describir lo que siempre habían sentido pero nunca habían podido expresar. Y aunque su cuerpo envejecía, aunque las arrugas se marcaban en su rostro y su cabello se volvía gris, sus ojos mantenían ese brillo especial que solo tienen las personas que han encontrado su verdad, que han vivido con autenticidad, que han cumplido su propósito. En sus últimos años, Lucía entrenó a varios jóvenes que mostraban las mismas características de las almas viejas, que sentían esa misma sensación de no pertenecer, para que continuaran con el trabajo cuando ella ya no estuviera. Les enseñó todo lo que había aprendido, les transmitió la sabiduría que había acumulado no solo en esta vida sino en todas las anteriores, les recordó que su misión era sagrada y que cada alma que despertaban era un regalo para el mundo entero. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían de los árboles pintando el suelo de colores cálidos, Lucía sintió que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. No tenía miedo, al contrario, sentía una emoción tranquila, como quien se prepara para regresar a casa después de un largo viaje. Se sentó en su sillón favorito en la librería, rodeada de los libros que había amado durante toda su vida, y cerró los ojos con una sonrisa en los labios. En su mente, vio imágenes de todas las personas cuyas vidas había tocado, de todas las almas que había ayudado a despertar, de todos los momentos de conexión profunda que había compartido con otros. Y supo, con una certeza absoluta, que su vida había tenido sentido, que había cumplido su propósito, que había honrado el pacto que su alma había hecho antes de nacer. Mientras respiraba por última vez, sintió que algo se elevaba de su cuerpo, algo ligero y luminoso que ya no estaba atado a la forma física. Abrió los ojos y se vio a sí misma desde arriba, vio su cuerpo descansando en paz en el sillón, pero ella ya no estaba ahí. Estaba flotando, elevándose, y a su alrededor había una luz dorada que la envolvía con un amor tan intenso que era casi imposible de describir. Y en esa luz, vio a la mujer de la trenza plateada esperándola con una sonrisa, junto con muchas otras figuras luminosas que reconoció inmediatamente aunque no podía recordar de dónde. «Bienvenida a casa», le dijo la mujer. «Has cumplido tu misión con honor, y ahora es tiempo de descansar antes de decidir si quieres regresar una vez más o si prefieres quedarte aquí, en la luz, sirviendo de otra forma». Lucía miró hacia atrás una última vez, hacia la librería, hacia el pueblo, hacia el mundo que había dejado atrás, y sintió gratitud profunda por cada momento, por cada desafío, por cada dolor que la había llevado a despertar, por cada alegría que había compartido. Luego se volvió hacia la luz y dejó que la llevara a casa, sabiendo que aunque su cuerpo ya no estaba, su legado permanecería, que las semillas que había plantado continuarían creciendo, que las almas que había ayudado a despertar ayudarían a otras a su vez, creando una cadena infinita de amor y transformación. Y así, la historia de Lucía nos enseña que sentir que no pertenecemos a este mundo no es una maldición sino una bendición disfrazada,
una señal de que nuestra alma recuerda su origen divino y está aquí con un propósito sagrado. Si tú también sientes eso, si también te has preguntado por qué eres tan diferente, por qué no encajas, porque el mundo parece extraño para ti, entonces quiero que sepas que no estás solo, que no estás roto, que eres exactamente como debes ser. Eres un alma vieja, una chispa de luz divina que ha elegido regresar a este mundo una vez más para recordarle a la humanidad que hay algo más allá de lo material, más allá del ego, más allá del miedo. Tu sensibilidad es tu fuerza, tu necesidad de soledad es tu forma de recargar tu energía espiritual, tu búsqueda constante de significado es la sabiduría de tu alma guiándote hacia tu propósito. No intentes encajar en un mundo que no fue diseñado para ti, porque tú no viniste a encajar, viniste a transformar. Viniste a ser un faro de luz en medio de la oscuridad, a ser un pilar de apoyo para quienes están perdidos, a amar incondicionalmente cuando el mundo enseña a amar con condiciones, a vivir desde el alma cuando el mundo vive desde el ego. Y cada vez que honras esa diferencia, cada vez que vives desde tu verdad, cada vez que permites que tu luz brille sin miedo, estás cumpliendo tu misión, estás honrando a Dios, estás haciendo exactamente lo que viniste a hacer. Así que te invito a que reflexiones sobre esto, a que te preguntes, ¿dónde he sentido la presencia de Dios en mi vida? ¿Cuáles han sido esos momentos en los que supe, sin saber cómo, que no estaba solo? ¿Qué señales he recibido que me indican que mi alma tiene un propósito más grande? Y si sientes que esta historia resuena contigo, si sientes que tú también eres un alma vieja buscando tu lugar en este mundo, entonces te pido que compartas este video con alguien que conozcas que también se sienta así, porque tal vez, solo tal vez, tú seas el puente que esa persona necesita para despertar, para recordar, para encontrar su camino. Quiero agradecerte por acompañarme en esta historia, por abrir tu corazón a este mensaje, por ser parte de nuestra comunidad de Alma Viva. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora, y si este video tocó tu corazón, regálanos un like para que más personas puedan encontrarlo. Déjanos en los comentarios tu experiencia, cuéntanos si tú también has sentido que no perteneces a este mundo, comparte tu historia con nosotros, porque cada testimonio es una luz más en este camino que recorremos juntos. Y sobre todo, comparte este video con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos, porque nunca sabes quién necesita escuchar este mensaje hoy. Juntos podemos crear una red de almas despiertas que transformen este mundo desde el amor, desde la conciencia, desde la conexión con lo divino. Nos vemos en el próximo encuentro aquí en Alma Viva, donde seguiremos explorando los misterios del alma, los caminos de la espiritualidad, y las historias que nos recuerdan que somos mucho más de lo que parece. Que Dios los bendiga, que su luz los guíe, y que nunca olviden quiénes son en realidad, almas eternas, profundamente amadas, con un propósito sagrado en este mundo. Hasta pronto, amigos.